Había un momento en que subir al escenario significaba ser invitado. Ahora significa ser el primero en caminar hacia adelante. No porque el sistema haya cambiado las reglas, sino porque quien espera la invitación ya perdió el turno. La mayoría cree que la autoridad se otorga, cuando en realidad se toma y luego se justifica. Maquiavelo escribió que el príncipe debe parecer legítimo, no serlo. El orden actual funciona igual. La legitimidad no precede a la acción, la sigue. Quien ocupa primero el espacio define qué es apropiado dentro de él. En una sala de reuniones, 5 personas esperan que alguien inicie la presentación. La persona que habla primero no es necesariamente la más preparada. Es la que entendió que el silencio colectivo es una vacante temporal. Toma la palabra. Los demás ajustan su postura. No hubo votación, no hubo consenso previo. Solo una transferencia invisible de poder hacia quien interrumpió la pausa. El malestar no radica en que alguien hable. Radica en que los demás aceptaron que hablar primero equivale a liderar. Y esa aceptación ocurrió sin palabras. El sistema social no castiga la audacia en sí. Castiga la audacia que fracasa. Cuando alguien se autoproclama y el grupo lo rechaza, la narrativa cambia. Se convierte en arrogancia, en falta de tacto, en soberbia. Pero si el grupo acepta, esa misma conducta se reinterpreta como iniciativa, como liderazgo natural, como confianza. La diferencia no está en el acto, está en la respuesta colectiva que ese acto provoca. Maquiavelo diría que el poder nunca es neutral, o se expande o se contrae. Quien no lo ejerce activamente permite que otro lo haga. La pasividad es una forma de consentimiento, y el consentimiento silencioso construye jerarquías más rápido que cualquier documento formal. En contextos laborales, quien redacta el email de resumen después de una reunión controla la memoria del grupo. No importa lo que se dijo, importa lo que quedó escrito, y quien escribe primero establece la versión oficial. Los demás pueden corregir, pero ya están respondiendo a un marco ajeno. La corrección es siempre reactiva, el marco es proactivo, y el marco gana. El autopoder no es un concepto nuevo, es una práctica constante que la mayoría ejecuta sin nombrarlo. A la vez que alguien toma una decisión sin pedir permiso, está ejerciendo autopoder. Cada vez que alguien define el tono de una conversación, está ocupando un espacio de autoridad no asignado formalmente. La diferencia entre quienes lo hacen con éxito y quienes no radica en la lectura del contexto, no en la valentía. En una negociación salarial, el candidato que menciona primero una cifra establece el ancla cognitiva. Todos los números posteriores se miden contra ese punto de referencia. Si la cifra es alta, el empleador justifica por qué no puede alcanzarla. Si es baja, el empleador acepta sin resistencia. En ambos casos, quien habló primero controló el rango de lo posible. El problema no es que alguien use o no esta táctica. El problema es que la mayoría no reconoce que la conversación ya fue moldeada antes de que puedan responder. Muchos creen que el respeto se gana con competencia, cuando en realidad se gana con señales de competencia interpretadas como tales por otros. La competencia real es invisible hasta que se demuestra. Las señales son inmediatas, y el cerebro social humano reacciona más rápido a señales que a evidencia. Por eso alguien puede hablar con autoridad sobre un tema que apenas conoce y ser escuchado con más atención que un experto que habla con prudencia. No porque el grupo sea tonto, sino porque la confianza proyectada activa circuitos de deferencia antes de que el contenido sea procesado. El filósofo florentino entendió que el control no requiere fuerza, requiere la percepción de inevitabilidad. Cuando un líder actúa como si su posición fuera incuestionable, el grupo tiende a no cuestionarla. No por miedo, por economía cognitiva. Cuestionar requiere esfuerzo. Aceptar es automático. En contextos informales, quien organiza el evento decide quién participa. Quien elige el lugar decide el tipo de interacción. Quien envía el mensaje grupal primero decide el tema de conversación. Ninguna de estas acciones requiere autorización, solo ejecución. Y la ejecución crea autoridad retroactiva. La mayoría espera que alguien más dé el primer paso, porque dar el primer paso implica riesgo de exposición, pero también implica control sobre el desarrollo posterior. Quien no está dispuesto a asumir el riesgo de exposición delega la construcción del escenario a quien sí lo está, y luego se queja de no tener voz en ese escenario, lo cual es una contradicción funcional, no estructural. El miedo al rechazo social es real, pero también es gestionable mediante calibración.
Quien lee correctamente las señales del grupo puede anticipar cuándo el espacio está disponible para ser ocupado, y cuando ocuparlo generaría resistencia. La diferencia entre intrusión y liderazgo no es moral, es temporal. Invadir un espacio antes de que el grupo esté listo produce rechazo. Ocuparlo justo cuando el grupo busca dirección produce aceptación. Misma acción, diferente timing, resultado opuesto. En relaciones personales, quien establece el ritmo de comunicación controla la intensidad emocional. Si alguien responde inmediatamente a cada mensaje, señala disponibilidad total. Si alguien demora las respuestas de manera consistente, señala selectividad. Ninguna de las dos es mejor, pero ambas configuran expectativas. Y las expectativas configuran la dinámica. Quien permite que otro configure sus expectativas está delegando el diseño de la relación. La autoproclamación no es gritar que uno es importante, es comportarse como si la importancia fuera un hecho dado y esperar a que el entorno confirme o rechace esa premisa. La mayoría rechaza la premisa cuando es declarada verbalmente. La acepta cuando es ejecutada conductualmente, porque la conducta es más difícil de refutar que las palabras. Las palabras son promesas. La conducta es evidencia, y la evidencia anula la necesidad de justificación. Un caso frecuente ocurre en grupos de amigos. Alguien propone un plan, Nadie responde de inmediato. otro propone un plan diferente con más firmeza. El grupo sigue el segundo plan, no porque sea mejor, sino porque fue comunicado con menos ambigüedad. La ambigüedad genera fricción decisional. La firmeza la elimina. Y los grupos humanos tienden a minimizar fricción, no a maximizar calidad. Esto no significa que la calidad no importe. Significa que la fricción pesa más en la toma de decisiones inmediata. El vínculo entre autopoder y manipulación es incómodo, porque ambos operan mediante la gestión de percepciones. La diferencia no está en la técnica, está en sí el resultado beneficia a quien la ejecuta, al grupo o a ambos. Pero esa distinción es interpretativa, no objetiva. Quien se sienta sin esperar invitación en una mesa de negociación puede ser visto como confiado o como invasivo. La percepción depende de si el grupo necesitaba esa presencia o la resistía. Y esa necesidad no siempre es consciente. A veces es latente. y quien la activa primero se convierte en quien la satisface. Maquiavelo observó que los hombres son gobernados más por la apariencia que por la realidad. No porque sean superficiales, sino porque la realidad es lenta de verificar y la apariencia es inmediata. En entornos de alta velocidad, la apariencia gana por default, no por superioridad, por disponibilidad. Cuando alguien entra a un espacio y actúa como si ya perteneciera a él, el grupo evalúa esa afirmación en segundos. Si no hay señales claras de contradicción, la afirmación se acepta provisionalmente, y lo provisional tiende a convertirse en permanente si nadie interviene, porque intervenir requiere justificación. Aceptar no. El sistema educativo enseña a esperar turnos, a levantar la mano, a no interrumpir. Esas normas son funcionales en contextos de aprendizaje estructurado, pero disfuncionales en contextos donde la estructura es emergente. Y la mayoría de los contextos adultos son emergentes, no estructurados. Quien sigue esperando el turno en un sistema sin turnos asignados nunca participará. No porque el sistema lo excluya, sino porque el sistema no está diseñado para incluir mediante espera. Está diseñado para incluir mediante iniciativa. En plataformas digitales, quien publica primero sobre un tema se convierte en referencia, aunque otros sepan más, aunque otros tengan más experiencia. La prioridad temporal genera autoridad algorítmica, y la autoría algorítmica genera autoridad social. No porque el algoritmo entienda calidad, sino porque el algoritmo entiende tiempo, y el tiempo es más fácil de medir que la calidad. La autocensura es el mecanismo más eficiente de control social, porque no requiere vigilancia externa, opera desde adentro. Quien internaliza la norma de no hablar hasta ser invitado, se autocensura en cada situación donde nadie emite invitación. Y como la mayoría de las situaciones no incluyen invitaciones formales, la autocensura se vuelve el estado por defecto, no porque alguien lo imponga, sino porque fue aprendido como protocolo. El costo de romper ese protocolo es la incomodidad social. El beneficio es la visibilidad, y la visibilidad
precede a la influencia. Quien no es visto no puede influir, incluso si tiene razón. En dinámicas grupales, el silencio prolongado genera ansiedad colectiva. Quien rompe ese silencio primero alivia la ansiedad y recibe gratitud implícita por haberlo hecho, aunque lo que diga sea irrelevante, porque el contenido importa menos que la función, y la función era romper la tensión. Quien cumple esa función gana capital social, incluso si el contenido es olvidado minutos después. El capital social no se basa en memoria, se basa en afecto residual. Muchos esperan que el mérito hable por sí mismo, cuando en realidad el mérito necesita un vocero, y el mejor vocero es quien lo posee, no porque sea arrogante autopromocionarse, sino porque nadie más tiene incentivo para hacerlo. El sistema no recompensa el trabajo invisible, recompensa el trabajo visible, y la visibilidad es una decisión activa, no un resultado pasivo. Quien espera ser descubierto está delegando su visibilidad al azar, y el azar no tiene agenda. Un ejecutivo junior en una empresa nota que nadie lidera un proyecto estratégico. Redacta una propuesta, la envía al equipo directivo sin que nadie se la haya pedido. 2 escenarios. ¿El equipo necesitaba esa propuesta o no? Si la necesitaba, el ejecutivo acaba de posicionarse como solucionador. Si no la necesitaba, el ejecutivo acaba de demostrar iniciativa. En ambos casos, ganó visibilidad. Y la visibilidad es el activo más escaso en organizaciones grandes. Más escaso que competencia, más escaso que esfuerzo. Porque competencia y esfuerzo son abundantes, pero invisibles. La visibilidad no. El pensador florentino sabía que quien controla la narrativa, controla la legitimidad. Y quien controla la legitimidad no necesita controlar cada acción individual. Solo necesita que las acciones individuales se alineen con la narrativa que él estableció. Esto ocurre en política, en empresas, en relaciones. Quien define qué significa éxito en un contexto dado, controla cómo todos los demás miden su desempeño. Y medir es controlar sin ordenar. En contextos románticos, quien establece el estándar de comunicación controla el nivel de compromiso emocional. Si alguien declara desde el principio que no responde mensajes de inmediato, ha establecido un marco. Si alguien nunca declara nada pero responde siempre rápido, también estableció un marco. Ambos son marcos, pero solo uno fue consciente. Y el consciente tiene más poder de modificación posterior, porque fue instalado con intención, no por hábito. La intención permite ajuste. El hábito número. Muchos rechazan ocupar espacios de autoridad por miedo a parecer autoritarios. Pero autoridad y autoritarismo no son lo mismo. Autoridad es la capacidad de influir en decisiones. Autoritarismo es impedir que otros influyan. Quien rechaza autoridad para no parecer autoritario, confunde los términos. Y esa confusión lo deja fuera de estructuras decisionales que luego afectan su vida, sin que tenga voz en ellas, porque rechazó tener voz por miedo a abusar de ella, cuando en realidad el abuso requiere acción, no posición. El sistema social premia la iniciativa no porque valore la audacia moralmente, sino porque la iniciativa reduce el costo colectivo de coordinación. Grupos sin líderes visibles tienen costos altos de alineación. Cualquiera que reduzca esos costos será valorado, aunque no tenga las mejores ideas, aunque no sea el más competente, porque resolver coordinación es más urgente que resolver calidad. La calidad puede mejorarse después. La coordinación debe existir ahora. En foros digitales, quien publica el primer comentario en un hilo establece el tono emocional. Si el comentario es agresivo, el hilo se vuelve combativo. Si es analítico, el hilo se vuelve reflexivo. Los comentarios posteriores tienden a imitar el registro del primero, no porque los usuarios carezcan de criterio, sino porque el cerebro social busca coherencia tonal. Y la coherencia tonal minimiza conflicto interpretativo, incluso cuando el contenido es polémico. El autopoder no elimina jerarquías, las redefine. En sistemas formales, la jerarquía es explícita. En sistemas informales, la jerarquía es performativa. Se construye mediante repetición de conductas que el grupo interpreta como liderazgo. Y liderazgo no significa tener razón, significa ser seguido. Quien es seguido tiene razón retroactivamente, porque el grupo ajusta su percepción de corrección en función de quién lidera, no al revés.
Muchos esperan que cambiar de posición requiera cambiar de identidad, cuando en realidad solo requiere cambiar de conducta. La identidad es narrativa interna, la conducta es señal externa, y las señales externas construyen posición social más rápido que las narrativas internas, porque las señales son observables. Las narrativas no. Un investigador publica un hallazgo menor, pero lo presenta con claridad absoluta. Otro publica un hallazgo mayor, pero lo presenta con ambigüedad técnica. El primero es citado más, no porque su hallazgo sea superior, sino porque la claridad reduce fricción interpretativa, y la fricción interpretativa desincentiva la referencia, aunque el contenido sea valioso. Porque el valor que requiere esfuerzo para ser extraído compite con el valor que es inmediatamente accesible. Y lo inmediato gana en contextos de atención limitada. Maquiavelo entendió que la percepción de poder importa más que el poder real, porque la percepción moviliza conductas. El poder real no moviliza nada si nadie lo percibe. Y movilizar conductas es la función del poder, no acumularlo. Acumular poder sin movilizar conductas es irrelevante, como tener dinero sin capacidad de gastarlo. En reuniones familiares, quien organiza el evento controla la atmósfera. Elige el lugar, el menú, el horario. Nadie votó, nadie delegó formalmente, pero todos aceptan porque alguien asumió el costo organizacional. Y asumir costos organizacionales genera autoridad implícita. No porque el grupo lo decida, sino porque el grupo prefiere no asumir esos costos. Y quien los asume sin pedir, se convierte en coordinador por default. El miedo a ser visto como impostor paraliza más que el riesgo real de exposición. Porque el riesgo real es evaluable. El miedo es especulativo. Y lo especulativo siempre es peor que lo concreto. Porque lo concreto tiene límite. Lo especulativo número. Quien espera sentirse completamente preparado antes de actuar, nunca actúa. Porque la preparación completa es una ficción. Siempre hay algo más que aprender. Siempre hay una variable imprevista. Actuar con preparación suficiente es distinto de actuar con preparación completa. Y suficiente es un umbral funcional. Completa es una fantasía paralizante. En mercados laborales, quien negocia primero establece expectativas salariales. Si varios candidatos compiten, quien menciona primero su rango define el piso. Los demás deben justificar por qué valen más que ese piso, o aceptar ese piso como referencia. Quien negocia después está respondiendo a un marco ajeno, no construyendo el propio. Y responder es siempre reactivo. Construir es siempre proactivo. El proactivo controla el juego. El reactivo juega bajo reglas que no eligió. La incomodidad de autoproclamarse no desaparece con experiencia. Solo se vuelve tolerable. Porque la incomodidad es señal de desalineación entre conducta y norma internalizada. Y esa desalineación no se resuelve. Se acepta. Quien espera que la incomodidad desaparezca para actuar está condicionando la acción a un estado emocional que nunca llegará, porque el sistema no está diseñado para eliminar incomodidad. Está diseñado para que quien tolera incomodidad avance, y quien no tolera se quede. En proyectos colaborativos, quien escribe el documento inicial controla la estructura conceptual. Aunque otros editen después, la estructura base persiste, porque modificar estructura requiere más esfuerzo que modificar contenido. Y los humanos tienden a optimizar esfuerzo, no calidad estructural. Quien instala la estructura tiene ventaja permanente, incluso si su contenido es reemplazado completamente, porque la estructura moldea qué contenido es posible. El filósofo de Florencia sabía que mantener posición requiere menos esfuerzo que ganarla, pero requiere vigilancia constante, porque las posiciones sociales no son permanentes, son provisionales renovables. Quien cree que una posición ganada es una posición asegurada, está malinterpretando el sistema. El sistema no asegura posiciones, solo las reconoce mientras sean performadas. Cuando la performance cesa, la posición se transfiere, sin aviso. Sin negociación, solo se transfiere. Un entrenador de equipo deportivo no es elegido democráticamente. Es aceptado porque asume la función antes de que alguien más lo haga. Diseña entrenamientos, corrige técnicas, organiza partidos. Nadie le dio autoridad formal, pero todos aceptan su autoridad funcional.
porque cumple una función que el grupo necesita y nadie más quiere asumir. El problema no es que alguien asuma autoridad sin delegación formal. El problema es que el grupo acepta autoridad sin cuestionar si esa persona debería tenerla. La autoproclamación exitosa no depende de habilidades excepcionales. Depende de ausencia de competencia inmediata. En un espacio donde nadie más se autoasigna liderazgo, quien lo hace primero lo obtiene. No por mérito, por vacío. Y los vacíos de poder son llenados por quien está presente cuando se abren, no por quien es más apto en abstracto. El autopoder funciona porque los sistemas humanos prefieren orden imperfecto a caos participativo. Un líder mediocre que reduce incertidumbre es preferible a un comité brillante que no llega a consenso. Porque la incertidumbre tiene costo psicológico inmediato. La mediocridad tiene costo funcional diferido. En comunidades digitales, quien modera primero controla las normas de interacción. Define qué es aceptable, qué es sancionable, qué es ignorable. Nadie eligió a esa persona como juez, pero todos aceptan sus juicios porque estableció el precedente. Y el precedente se convierte en norma cuando se repite sin resistencia. La resistencia requiere coordinación. La aceptación, número. Por eso la aceptación es más frecuente. Quien rechaza autoproclamarse espera que el sistema lo reconozca naturalmente. Pero el sistema no tiene sensores para detectar mérito latente. Solo tiene receptores para señales activas. Si no hay señal, no hay detección. Y sin detección, no hay reconocimiento. El mérito silencioso es funcionalmente idéntico a la ausencia de mérito. No porque sean iguales, sino porque producen el mismo resultado observable: invisibilidad. Maquiavelo escribió sobre la necesidad de parecer, no de ser. No porque despreciara la virtud, sino porque entendió que la virtud sin visibilidad no genera consecuencias sociales. Y las consecuencias sociales son el único indicador de poder efectivo. El poder que no se manifiesta es poder inexistente en términos prácticos, como un talento que nadie sabe que existe, técnicamente presente, socialmente ausente. La diferencia entre ambición y autopoder es que la ambición desea posición. El autopoder la ocupa. La ambición es orientación interna. El autopoder es ejecución externa. Y el sistema responde a ejecución, no a orientación. Porque la orientación es invisible hasta que se traduce en conducta. En negociaciones internacionales, quien propone el borrador del acuerdo controla el marco legal. Aunque el documento sea modificado en rondas posteriores, la estructura básica del primer borrador persiste. Porque modificar cláusulas es más simple que rediseñar el documento completo. Y los negociadores tienden a optimizar tiempo, no perfección estructural. Quien controla el borrador controla el 60% del resultado final, sin disparar un solo tiro, sin alzar la voz, solo redactando primero. Muchos creen que el liderazgo requiere carisma, cuando en realidad requiere presencia sostenida. El carisma ayuda, pero la presencia construye. Quien está presente cuando se toman decisiones, influye en esas decisiones. Quien está ausente, número, incluso si es más carismático. Porque el carisma es multiplicador, no generador. Sin presencia, no hay nada que multiplicar. El autopoder no es una rebelión contra las normas. Es una interpretación literal de las normas no escritas. La norma no escrita es: quien asume responsabilidad, gana autoridad. La mayoría interpreta eso como espera a que te den responsabilidad. Pero la norma no dice eso. Solo dice que responsabilidad y autoridad están vinculadas. No especifica el orden. Quien asume primero la responsabilidad obtiene la autoridad después. No porque el sistema lo premie moralmente, sino porque el sistema necesita que alguien asuma responsabilidad. Y prefiere a quien ya lo está haciendo sobre quien promete hacerlo. En espacios creativos, quien publica primero una idea establece autoría, aunque otros hayan pensado lo mismo antes. Porque autoría social no se mide por cronología interna, se mide por cronología pública. Y lo público empieza con la publicación, no con la concepción. El miedo a ser copiado paraliza más publicaciones que el plagio real, porque el plagio real es gestionable. El miedo es infinito. Un empleado identifica un problema recurrente en su departamento. En lugar de reportarlo, diseña una solución. Implementa la solución sin pedir autorización. La solución funciona. 2 semanas después, su superior le pregunta por qué no consultó antes de actuar. El empleado responde:
porque esperar habría prolongado el problema. El superior evalúa el resultado, no el proceso. Resultado positivo, iniciativa. Resultado negativo, insubordinación. Mismo acto, diferentes consecuencias según efectividad. El problema no es que alguien actúe sin permiso. El problema es que actuar sin permiso implica asumir todo el riesgo del resultado sin compartir responsabilidad. Muchos evitan el autopoder porque prefieren no cargar con el peso de decisiones solitarias. Prefieren que las decisiones sean colectivas, Aunque eso diluya su influencia. porque la dilución es menos aterradora que la exposición total. Y el sistema permite ambas estrategias. Pero solo recompensa una. Quien diluye responsabilidad, diluye reconocimiento. Quien concentra responsabilidad, concentra reconocimiento. No es justo. Es funcional. El autopoder genera resistencia cuando se ejecuta sin leer el contexto, pero genera aceptación cuando se ejecuta en sincronía con la necesidad del grupo. La diferencia no está en la acción, está en el timing. Y el timing requiere observación, no valentía. La valentía sin observación es intrusión. La observación sin valentía es parálisis. Ambas fallan. Solo la combinación funciona. En contextos académicos, quien organiza el simposio controla qué temas se discuten, aunque no presente una ponencia. Porque organizar es curar. Y curar es decidir qué merece atención. Quien decide qué merece atención tiene más poder que quien responde a esa atención. Porque responder es participar en un juego diseñado por otro. Organizar es diseñar el juego. Maquiavelo observó que los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. No porque sean desalmados, sino porque el patrimonio es tangible y la pérdida emocional es abstracta. El sistema social opera igual. Responde más a pérdidas tangibles que a conceptos abstractos. Quien controla recursos tangibles controla más que quien controla ideas, Aunque las ideas sean superiores. porque los recursos mueven conductas inmediatas. Las ideas requieren conversión. Y la conversión toma tiempo que la mayoría no tiene. Un grupo de amigos quiere organizar un viaje. Nadie toma la iniciativa durante semanas. Alguien finalmente elige fechas, busca alojamiento, comparte opciones. El grupo acepta sin discutir, no porque las opciones sean óptimas, sino porque alguien eliminó la fricción decisional. Y eliminar fricción es más valioso que optimizar opciones, porque la fricción impide acción. Las opciones subóptimas, no. El viaje sucede, con opciones subóptimas, Pero sucede. sin iniciativa, el viaje nunca habría existido. Ni óptimo ni subóptimo, solo ausente. La autoproclamación no requiere arrogancia. Requiere disposición a ser malinterpretado temporalmente, porque toda acción proactiva es ambigua hasta que el contexto la valida, Y el contexto nunca valida instantáneamente. hay un intervalo. En ese intervalo, quien actuó está expuesto, sin confirmación, sin respaldo, solo expuesto. Quien no tolera ese intervalo nunca actúa proactivamente, porque el intervalo es inevitable, no opcional. En sistemas políticos, quien controla la agenda controla el debate. No importa quién tiene mejores argumentos. Si un tema no está en la agenda, no se debate. Y si no se debate, no existe políticamente. Quien decide qué temas entran en la agenda tiene más poder que quien debate esos temas brillantemente. Porque debatir es trabajar dentro de límites establecidos por otro. Establecer límites es redefinir lo posible. El autopoder no es un evento único, es una práctica repetida. Cada vez que alguien asume iniciativa, está reafirmando su posición. Cada vez que espera, está cediendo espacio. Y el espacio cedido raramente regresa, porque alguien más lo ocupó mientras tanto. En relaciones profesionales, quien hace seguimiento controla el ritmo. Después de una reunión, quien envía el email de resumen define qué se acordó. Quien propone la próxima reunión define cuándo continúa la conversación. Ninguna de estas acciones requiere rango jerárquico, Solo requieren ejecución. y la ejecución construye autoridad funcional que eventualmente se convierte en autoridad percibida, porque la percepción sigue a la función. No la precede. Maquiavelo entendió que ser temido es más seguro que ser amado si no se puede ser ambos, No porque el amor sea débil. sino porque el amor depende del otro. El temor depende de uno mismo. Y lo que depende de uno mismo
es controlable. Lo que depende del otro no. El autopoder no busca ser amado, busca ser reconocido como necesario. Y la necesidad genera dependencia. La dependencia genera posición. La posición genera influencia. Todo sin requerir afecto. Muchos evitan autoproclamarse porque no quieren ser vistos como egoístas. Pero el egoísmo es interpretativo. Quien toma iniciativa puede ser visto como egoísta o como servicial. Depende de si el resultado beneficia solo a quien actúa o también al grupo. Y eso no se determina antes de actuar, se determina después. Por eso esperar certeza moral antes de actuar garantiza inacción. Porque la certeza moral es retrospectiva, no prospectiva. En comunidades vecinales, quien convoca la reunión controla el temario, aunque no tenga cargo formal. Porque convocar es ejercer coordinación. Y la coordinación es poder operativo, más útil que el poder simbólico de un cargo que nadie respeta. El cargo sin ejecución es decorativo. La ejecución sin cargo es funcional. Y lo funcional siempre prevalece sobre lo decorativo cuando ambos compiten. El autopoder no elimina jerarquías formales, las complementa con jerarquías informales. Y en muchos contextos, las jerarquías informales tienen más peso que las formales, porque las formales dependen de estructura, las informales dependen de conducta, y la conducta es observable en tiempo real. La estructura número: un estudiante de posgrado nota que su grupo de investigación carece de sistema para compartir papers. Crea una carpeta compartida, sube papers relevantes, envía el enlace al grupo. Nadie le pidió hacerlo, pero todos usan la carpeta. 6 meses después, ese estudiante es consultado como referente del grupo. No porque sea el más brillante, sino porque asumió una función administrativa que nadie más quiso asumir. Y esa función lo hizo visible. La visibilidad lo hizo influyente. La influencia lo hizo referente, sin haber publicado un solo paper destacado, solo organizando lo que otros necesitaban, pero no gestionaban. Quien rechaza ocupar espacios de autoridad por humildad, malinterpreta la humildad. La humildad no es ausencia de acción, es ausencia de arrogancia en la acción. Se puede liderar con humildad, se puede organizar con humildad, se puede decidir con humildad, pero no se puede influir sin actuar. Y actuar siempre implica ocupar un espacio que antes estaba vacío o que alguien más podría haber ocupado. Eso no es arrogancia, es función. En mercados creativos, quien nombra el movimiento controla su narrativa, aunque no sea el mejor exponente del movimiento, porque nombrar es categorizar, y categorizar es controlar cómo otros perciben el fenómeno. Quien percibe, controla interpretación. Quien controla interpretación, controla valor. Y el valor no es intrínseco, es asignado por quien tiene autoridad para asignar. Autoridad que se obtiene nombrando primero. Maquiavelo sabía que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la necesidad lo requiere. No porque la bondad sea débil, sino porque la bondad sin poder no protege a nadie. Y el poder sin bondad no necesita justificarse. El autopoder no es bondadoso ni cruel, es funcional, responde a necesidad, no a moralidad. Y la necesidad siempre es contextual, nunca absoluta.